Cuando hablamos del éxito en la música, se suele asumir el reconocimiento, la fama, y muchas veces se ha conversado aspectos negativos de esta misma, como lo puede ser la presión social. Pero algo que quizás no se habla tanto es cuando el artista deja de ser el mismo. Pero, ¿a qué me refiero cuando digo que el artista deja de ser el mismo? De lo que hablo es cuando nos referimos a un artista o una banda, lo solemos relacionar con cierto sonido y género musical, con cierto estilo y estética. Aunque bien, esto es necesario y normal, esto puede causar problemas cuando el artista quiere hacer algo diferente a lo que se suele estar relacionado. Piénsalo, es como tú, hay veces que te pones algo que está fuera del estilo que normalmente sueles usar. ¿Y que suele pasar? Las personas que te frecuentan suelen hacer comentarios bien o negativos, pero suelen comentar al respecto. Ahora imagina esto de manera elevada, con un público inmenso, donde independientemente de lo que hagas, siempre hay comentarios, buenos y malos, donde siempre hay presión, donde cada aspecto está cuidado. Esto involuntariamente afecta a la música que se hace, ya que al ser humanos es normal el cambio y la evolución, el querer experimentar e intentar cosas nuevas. Se genera el miedo de querer intentarlo por la reacción, por la presión, porque sabes que la mala reacción a un trabajo nuevo puede manchar y desvalorar un nombre que te ha tomado años construir. Esto de alguna manera ha afectado a que los artistas no intenten experimentar o hacer algo nuevo, pero cuando la inquietud artística está y no se puede quitar, algunos artistas optan por realizar las nuevas aproximaciones. Aquí es donde podemos analizar algunos proyectos de artistas que han decidido tomar con algún alter ego, ya sea porque quieren experimentar con sonidos nuevos de los cuales su nombre no está relacionado, o bien hacer música similar a la que ya hacen, pero sin el miedo y la presión que carga su nombre. Un ejemplo de esto puede ser Thom Yorke, artista al cual se recuerda principalmente por su trabajo dentro de Radiohead, con el que podemos dar un ejemplo de un artista con varios bagajes artísticos que, aunque se puede argumentar que siempre se inspira de los mismos géneros, se puede notar cómo siempre lo hace desde una visión diferente. Lo principal a destacar es su carrera solista, ya que después de lograr el éxito con Radiohead, la presión y expectativas eran altísimas. Ya no era solo una banda más, ya era un nombre, un legado. Así mejor, lanzando un disco solista en 2006, donde hasta 2009, para las presentaciones en vivo, juntaría a Flea de Red Hot Chili Peppers en el bajo y la melódica, al productor de Radiohead, Nigel Godrich, a Joey Waronker en la batería y a Mauro Refosco en las percusiones. Pero después de este proyecto pasaría algo interesante, algo curioso, ya que en 2011 Radiohead decidiría lanzar otro disco. Un disco llamado The King of Limbs, un disco que tuvo mal recibimiento y fue llamado el peor disco de Radiohead, por lo menos en la época moderna. La gente decía que la banda se le había acabado la inspiración y mejor se retiraran. Todo a pesar de que antes de ese disco, solo 4 años antes, habían lanzado Remorse, uno de los discos más aclamados de la banda. Esto generaba una inexplicable presión, un sentimiento de injusticia. Cómo se había construido más de 20 años de buena reputación para que solo por un disco no tan bien recibido, esta reputación sea cuestionada. Así es, donde Thom Yorke busca una escapatoria y en 2013 lanzaría un disco llamado Amok. Un disco con la banda Atom for Peace, conformada por los músicos que lo acompañaron en vivo de su disco solista. Que bien, es un disco que se tiene una premisa diferente a lo que se tendría con Radiohead, aún así hay ciertas similitudes, que si te dijera que es de la misma banda, pudieras creerlo. Pero tú sabes que hay algo que se escucha diferente en este disco. No solo por los músicos, sino por la libertad que se siente en el álbum. Como no hay una presión de un legado, de un público, ya que, aunque hay nombres gigantes detrás del disco, ninguno está ligado al nombre de su proyecto principal. Y esto no pasaría solo una vez en la carrera de Thom Yorke, ya que luego de otros discos solistas, en 2016 lanzaría con Radiohead el disco A Moon Shaped Pool, un disco que era diferente a lo que la banda ya había hecho. Pero esa inspiración, esa profundidad, estaba ahí por un dolor imaginable. Tras la pérdida por cáncer de la esposa del cantante, la esposa que lo había acompañado en toda su carrera, en todas sus etapas. El disco fue un éxito, volvieron los halagos, los aplausos, los buenos comentarios, pero también las presiones. El reflector otra vez estaba en la banda, parecía un regreso triunfal, pero tal vez solo querían dar una buena despedida, ya que aunque la banda nunca anunció su separación, simplemente dejaron de hacer música juntos, dejaron de tocar en vivo, se cansaron de ser ellos, de lo que Radiohead significaba en sus vidas. Esto pudiera verse aún más reflejado cuando en 2021 Thom Yorke tendría una banda llamada The Smiles, con Johnny Greenwood, el guitarrista de Radiohead. También en la banda estarían Tom Skinner, el baterista de Sons of Kemet, y su productor musical, Nigel Godrich, el mismo productor que llevaba años en Radiohead. Y si eres atento, te habrás dado cuenta que hay cierta esencia de Radiohead en esta banda.
Que aunque el sonido no sea igual porque tiene otros integrantes, hay cierto espíritu de los nombres y se puede notar al escuchar la música de esta banda. Una banda que aunque tenga la esencia musical de Radiohead, no tiene el peso, el legado, el cansancio de años, no tiene miedo a equivocarse. Esto permitiendo que tenga la libertad de sacar más música, así haciendo 3 discos solo en 2 años hasta 2024. Thom Yorke ha seguido lanzando música como solista por lo menos hasta 2025, y aunque actualmente en 2026 Radiohead haya regresado a los escenarios, no hay señales de nueva música, y aunque a muchos nos gustaría, quizás sea lo correcto, ya que los músicos de esta banda han usado sus proyectos alternos para poder experimentar, crear y fallar. Y quizá solo regresen a los estudios como banda cuando sepan que lo que tienen que decir sea demasiado imprescindible, demasiado bueno, ya que saben que un susurro de ellos será gritado por miles de personas. Y eso genera miedo, ansias, cansancio del nombre, cansancio de ellos mismos. Así como estos casos, existe muchísimo más ejemplos de artistas que han optado usar algún otro nombre diferente. Y puede haber diferentes motivos. Un ejemplo puede ser New Order, quienes en su principio eran una banda de post-punk llamada Joy Division, pero que tras el lamentable fallecimiento del vocalista Ian Curtis desean cambiar de géneros musicales más acercados a la música electrónica. Así siguiendo con la banda, pero con otro nombre, para respetar el legado de Joy Division. Para separarse de esta imagen, para respetar un legado, para ya no ser su antiguo yo, sino ser un nuevo yo. Otro ejemplo puede ser el alter ego Larry Robstein ante Velvet Reviva, que si no te suena este nombre es porque tal vez te suene más el nombre de Mac Miller, ya que el alter ego de Larry naciera cuando Mac Miller, tras hacer unas maquetas musicales en un estudio, al no tener una memoria donde llevárselas y borrarlas de la computadora ajena, decidió dejarlas en el escritorio de la computadora bajo un nombre inventado, que nadie conociera, que sonara tonto, para que nadie quisiera robárselas. Al final terminó usando este nombre para experimentar, descubrir más de sus gustos musicales, haciendo música más sin estructura, más influenciada del jazz, más alejada del rap. Música con la que nadie lo resonaba, música con la que podía jugar sin el peso de equivocarse, sin el peso de su nombre, sin el peso de ser él. Y así fue como en 2012 sacó este EP con estas canciones bajo este alter ego, que en retrospectiva se puede ver como fue un ejercicio propio para jugar y solidificar sus influencias en el jazz, que podríamos ver más adelante en discos como The Divine Feminine en 2016. Si bien en este video tal vez profundice un poco más en la carrera de Thom Yorke, no es solo porque sea uno de mis artistas favoritos, sino porque creo que representa bien este mensaje de cuando el artista se cansa de ser el mismo. Es un ejemplo perfecto de cómo el público, cuando tiene expectativas demasiado altas de tu proyecto, puede causar demasiada presión y desconexión contigo mismo y con tu trabajo. Pero por otro lado, cuando estas expectativas son rotas con algo que no es bien recibido, puede venir otra presión más intensa, ya que no es solo el cuestionamiento de qué hacer, de que si el disco es bueno o no, sino el cuestionamiento de tu trabajo musical. Con otros ejemplos podemos ver cómo salirte de esta presión de lo que significa ser tú mismo y lo que esto representa. Cómo tomar otro nombre o fingir ser otra persona puede ayudarte a quitar la presión, la exigencia, puede ayudarte a entender lo que te gusta y quién eres verdaderamente. Puede ayudarte a innovar, ya que somos seres en constante cambio, pero nuestro nombre no cambia, y cuando el artista, la persona, se vuelve una marca, es difícil, sino que imposible, cambiar esta marca, la visión, las expectativas que tiene la gente. Pero cuando tu persona se vuelve algo que no te representa, tienes que cambiarlo, porque te cansaste de ser tú mismo. Y bueno, eso es todo. Esa es la reflexión que hice acerca de por qué algunos artistas pueden cambiar de nombre, de proyectos, que a lo mejor y desde la vista externa muchos no nos hacen sentido, pero ya cuando lo analizas puede tener una cierta coherencia por el peso que se les tiene a ellos mismos y lo que se espera de ellos mismos. Pero bien, dime, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo? ¿Tienes otra idea? ¿Quieres decir algo al respecto? ¿Nunca lo habías pensado? Dímelo y te leo. Muchas gracias.